Bueno, ya nos metemos en nuestra próxima entrevista. Como les habíamos anunciado, nos iba a acompañar esta mañana el ex comisionado parlamentario, asesor en materia de seguridad del precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou. Vamos a estar hablando de temática de seguridad y particularmente la temática carcelaria. Un nudo muy, pero muy difícil de desatar, un escollo que tiene el país, una piedra en el zapato, evidentemente, que tiene el país en esta materia. En lo que va del año se han registrado unas 14 muertes en cárceles uruguayas y solo el COMCAR registra un número muy elevado de situaciones de muerte de reclusos o privados de libertad que resultan apuñalados, autolesionados. En las últimas horas el comisionado parlamentario Juan Miguel Petrita hablaba de unos 60 apuñalados y 40 autolesionados en promedio por mes. El Ministerio del Interior dijo que en realidad esta cifra del COMCAR era en lo que va del año. Más allá de todo esto, el sistema da la sensación todo el tiempo que está a punto de eclosionar. Álvaro, buenos días. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, sistema carcelario. Se hizo toda una reestructura del proceso penal que, entre otras cosas, determinó caminos alternativos a la prisión en ese momento. Bajó sensiblemente por las altas y bajas que tiene el sistema, ¿no? Diariamente bajó el número de privados de libertad. Miraba las cifras que el fiscal Carlos Negro aportaba la semana pasada. Más de 11.600 privados de libertad tenemos. Sí. Parece no dar tregua. Sí, el tema es que yo diría que en los últimos años, tendríamos que mirar los últimos 10, 15 años, 20 años del sistema carcelario, se realizaron algunos esfuerzos. Se partió de una situación crítica donde había un problema general de hacinamiento. Se lograron algunos avances, yo diría alrededor del año 2012, 2013, 2014 ya empezaban a manifestarse algunos problemas serios. Y después creo que el gobierno, particularmente el Ministerio del Interior, le quitó la prioridad al sistema carcelario. Y sobre todo la crisis brutal de violencia que existe hoy en el sistema carcelario es, entre otras razones, pero centralmente está vinculado con el desmantelamiento del aparato de seguridad penitenciario. Se dejó de reemplazar a los funcionarios que se iban retirando por distintos conceptos, por distintas vías. Y el tema es que hoy hay 2, 3 policías por, de pronto, un módulo que está a cargo de 500, 600 internos, 700. En esas condiciones el Estado no tiene el control. ¿Vos decís el ingreso de los operadores penitenciarios? Claro, se opuso. O sea, ¿se da en paralelo con el ingreso de los operadores? Bueno, es cierto que se produce a partir del año 2012 el ingreso de los operadores penitenciarios para realizar tareas de trabajo sustanciales, de rehabilitación, y al mismo tiempo se deja de generar el ingreso de guardias de seguridad, cuando es evidente que el sistema de seguridad tiene que estar al servicio del otro subsistema que tiene que ver con la rehabilitación. Entonces, absurdamente, se opuso el azul con el celeste, el azul de los policías con el celeste de los operadores penitenciarios, y en definitiva el resultado ha sido que la última provisión general de vacantes de policías penitenciarios fue en la época del ministro Díaz. Fueron alrededor de 500 cargos de policías penitenciarios para reponer lo que ya se había perdido desde el año 2004. Entonces, eso da una relación numérica entre los guardias de seguridad y la cantidad de personas privadas de libertad que es una locura. Puede ser de 1 a 300, cuando en realidad internacionalmente lo que se requiere es de 1 a 15 o a 20. Pero, reitero, ahí lo que hay es una implosión, una caída del sistema de seguridad. Absurdamente también se han omitido medidas elementales, como por ejemplo, no hay un control de las comunicaciones. Siempre decimos que un celular en una cárcel puede estar admitido de repente en una chacra, puede estar bien en personas que están ya en una situación de confianza o preegreso, pero que es absurdo en un establecimiento de media o máxima seguridad, y sobre todo cuando se trata de personas que están procesadas por crimen organizado o vinculados a crimen organizado. Entonces esas personas están privadas de libertad ambulatoria, pero están libres para trabajar y por lo tanto están en conexión con los grupos de crimen organizado en los barrios. Y eso explica la cantidad de homicidios en los barrios, los ajustes de cuentas. Entonces hay una situación muy delicada que el próximo gobierno va a tener que encarar, sea el partido que sea. ¿Parte del mandato criminal sale desde adentro de la cárcel? No tengan ninguna duda que una buena parte del mandato criminal, esto es, homicidios, desalojos forzados,
bueno, ejecuciones, están organizadas o por lo menos mandatadas desde la cárcel, al menos desde los principales establecimientos. Ahora, eso es incomprensible para el ciudadano común. A ver, ¿por qué lo digo? Porque si se sabe, si es así, bueno, una primera medida sería directamente, supongo que los medios tecnológicos existen, para anular la posibilidad de que las señales lleguen. Lo venimos reclamando, Humberto, hace años. Se había anunciado hace pero años perdón, pero incluso nos lo Se dijeron. anunció, no, se instalaron los inhibidores. Sí, en algunos Pero casos, nunca pero se nos funcionaron. anunció en el diálogo de 2016, en la Torre Ejecutiva. Me acuerdo que hicimos este planteo y se nos dijo, estamos en eso. En abril de 2016 se nos dijo, estamos en eso, vamos a lograr la inhibición de los celulares. En definitiva, si no se hizo es porque no ha habido interés o no ha habido voluntad. La pregunta es ¿por qué no se hizo? Lo tiene que responder el ministro del Interior. Pero la acción es la medida del interés. No ha habido interés en tomar esa medida. Pero Garcés, voy más allá incluso, porque uno podría decir y hasta contemplar, aunque es discutible, no, generaría un tema de tensión, de incomodidad o de lo que fuera dentro del ambiente carcelario, estamos tan sobrepasados que no sería bueno. Pero si yo estuviera recluido y a mí me dicen, tengo entendido que hay una cosa que se llama el guardián, ¿no? Que puede ingresar y escuchar absolutamente todo. A mí me dicen, bueno, usted quiere un celular para comunicarse con sus familiares, para saber cómo está su mamá, que está enferma y todo lo demás, lo puede utilizar. Mire, fírmeme acá, mire que nosotros vamos a estar controlando todo lo que usted hable y diga. Sí, pero yo no creo, perdón, que esa sea la solución, porque se registra un celular y después se utiliza otro. Claro. Entonces, lo que hay que hacer es inhibir directamente la y señal. al mismo tiempo dar la posibilidad de comunicación, porque el derecho a la comunicación con el exterior no está aquí en tela de juicio. Claro. Pero hay que canalizar la comunicación legalmente. Esto decía el entonces director del INR, Gonzalo La Rosa, cuando había ingresado en el 2017 respecto al tema de celulares. Él decía que quería habilitar justamente el uso de los teléfonos celulares, ahí tenemos la imagen, en todas las cárceles, para evitar, entre otras cosas, el mercado negro, porque decía que la prohibición lleva el mercado negro, que los policías entran y venden teléfonos celulares a los presos. Señor, bloquee la señal de los celulares y liquida el mercado negro en una semana. Pero además usted sabe cómo terminó, ustedes saben cómo terminó el proceso el director fue reemplazado después de una ejecución en el penal de Libertad. Yo creo que ahí lo que ha habido es una improvisación de parte de las últimas autoridades. Siempre lo digo, a mí me tocó trabajar con 4 directores de cárceles, cada uno con su estilo distinto. Con algunos tuvimos coincidencias fuertes, con otros algunas discrepancias, pero todos sabían lo que hacían. Todos sabían lo que hacían, no improvisaban y además tenían mando sobre una fuerza que todavía existía. Ahora las autoridades yo creo que no tienen mando y no tienen tropa para mandar, porque se desmanteló el sistema de seguridad. Resultado, el Estado ha perdido el control de las principales unidades penitenciarias. ¿Cuántos policías se precisan en las cárceles, Álvaro? Y mire, por lo menos se necesita, la relación debería ser alrededor de... en guardia efectiva la relación no puede ser de 1 a 10 digamos, entre guardia y policía. En el CONCAR sabemos que hay 3 policías para 600 reclusos. O sea, es una carencia brutal del Estado que le ha entregado completamente el terreno a esos grupos que están organizados y que son muy fuertes y que saben aprovechar las oportunidades. ¿Son los que están mandando en la cárcel esos grupos? Sí, ¿No el Ministerio del Interior? Lo digo con total claridad. El Estado, más que el Ministerio del Interior, el Estado como tal, ha perdido el control de la mayor parte del sistema carcelario, por lo menos los principales establecimientos. ¿Cómo le hacemos entender a la gente que el trabajar en la política carcelaria es importante? Porque la concepción o la idea que hay instalada en buena parte de la sociedad es que los metan a todos presos y que se pudran ahí. Sí, el problema es que pueden pasar 2 cosas. Primero, quien diga una frase de ese tipo, él mismo puede terminar en la cárcel, o puede terminar en la cárcel, aunque sea por un accidente de tránsito, una fatalidad, puede terminar alguien de su familia o un amigo. Es decir, la cárcel puede llegar a ser para cualquiera, primera cuestión. Pero segundo, aunque asumamos que mucha gente no va a ir a la cárcel llega a la vida de las personas a través de los liberados. La violencia que se instala en el sistema carcelario, que sobre todo se enquista como código de convivencia, la brutalidad, porque hoy lo que hay básicamente es una brutalización de la convivencia en el sistema carcelario, se traslada a la sociedad a través de los liberados. Liberados que salen reclutados por mafias de crimen organizado y que si no lo son, al menos han aprendido todo lo peor y han sufrido todo lo peor. Entonces, como sociedad parece muy poco inteligente pegarse un tiro en el pie, porque en definitiva, cuando se está apostando a lo peor, a la violencia, en definitiva se va degradando a plazo la convivencia también. Entonces, yo creo que
hay que asumir como una necesidad invertir en el sistema carcelario y asumir también que invertir en el sistema carcelario es invertir en seguridad pública. No es la única vía ni la única forma para resolver la crisis de seguridad gravísima que existe, pero es un elemento indispensable. García, la clase política, digamos que ya tiene instalada esta necesidad, ¿no? Se ha visualizado, en la campaña el tema más o menos aparece, pero hay un gran tema que El partido de gobierno no. Sí, bueno. El partido de gobierno no, porque le quitó, como decía, la prioridad del sistema carcelario y así están las cosas. Entonces, no creo que sea todo el sistema político, en todo caso me parece que en los partidos de la oposición sí está claro la necesidad de revertir esta crisis de seguridad. En el partido de gobierno no, primero porque no se reconoce que hay una crisis de seguridad que es brutal y que es la peor de toda la historia. Y mucho menos se reconoce que esta omisión permanente a lo largo de los últimos años en el sistema carcelario está directamente vinculado con el desastre de los homicidios y de las rapiñas. Usted está propuesto como ministro del Interior en un eventual gobierno de Luis Lacalle Pou. Bueno, No, se cuidado, lo menciona, es asesor de seguridad y por ahí se dice que... Yo soy, a ver, Sí. lo quiero decir, yo tengo el honor de coordinar el equipo de seguridad. De allí a eventuales responsabilidades yo diría que hay que verlo y hay que aplicar aquello, ¿no? Primero cazar el animalito y después Y vender la después piel. Es decir, hay que trabajar para ganar las elecciones y después el presidente determinará y asignará responsabilidades. El tema contextualizaba de este modo para hablar del cómo, ¿no? Sí. Si hay que hacer una reforma del sistema carcelario, hay que invertir, Sí. hay que explicar el cómo, cuáles serían esos pasos fundamentales y sobre todo cómo se financiaría con un Estado que, bueno, con un déficit creciente como todos sabemos. Bueno, yo creo que hay que evolucionar hacia un modelo que es el que ha dado resultado en el mundo y que hay algunas experiencias, pocas, pero las hay en Latinoamérica, que es el modelo de las llamadas unidades de atención integral. Es decir, las unidades de atención integral son cárceles concebidas como unidades productivas donde la gente trabaja, donde el 90 o 95% de la gente que está privada de libertad trabaja, y por otro lado, la idea de la comunidad terapéutica, es decir, aprovechar la privación de la libertad como una oportunidad y un tiempo muy valioso para hacer algo con aquellas personas que tienen una historia de consumo problemático de drogas. Ustedes saben, la población reclusa en Uruguay es joven, presenta una historia de consumo problemático en su inmensa mayoría y hay que tratar eso. Porque si no, lo que se produce es, yo diría, una especie de final preanunciado. Gente que sale, vuelve a delinquir y va alimentando el ciclo de la reincidencia. La idea de las comunidades terapéuticas nació en Gran Bretaña en la década del 60, ha funcionado en todos lados donde se ha implementado. En Latinoamérica mencionaba algunos ejemplos. A mí me gusta mucho lo que ha hecho Costa Rica en este sentido. Y Uruguay podría en el próximo gobierno, en los próximos 5 años, por lo menos plantearse que con 3 unidades de esas características, más una cárcel de alta seguridad, podría estar retomando el control del sistema carcelario. Pero la primera medida, porque esto es a mediano plazo, la primera medida es comenzar a recuperar el 1 de marzo de 2020, si es que el gobierno no lo hace, y yo he perdido en ese sentido la esperanza de que lo haga porque no veo interés, que se recupere el dominio operativo en las principales cárceles. El dominio operativo es que el Estado tenga el control de la seguridad, para que la gente no se mate, para que no estén abusando unos de otros, extorsionando a la familia, haciendo, como decía, brutal la convivencia y sacando lo peor del ser humano. Pero eso hay que hacerlo sin demora y para eso hay que fortalecer y recuperar el sistema de seguridad penitenciaria, no como un fin en sí mismo, sino como el medio necesario para desarrollar las otras acciones, educación, salud, trabajo. ¿Esta primera medida cómo se realiza? ¿Se tiene que poner más agentes policiales? Urgentemente lo que hay que hacer es procurar el ingreso de policías penitenciarios. Creo además que habría que buscar un mecanismo para que excepcionalmente puedan reintegrarse algunos funcionarios penitenciarios con experiencia, por lo menos que tengan experiencia en esa área de la gestión de la seguridad penitenciaria, por lo menos para equilibrar. Y después, bueno, va a haber que ir a medidas más de fondo. ¿Y está bien que el INR salga de la órbita del Ministerio del Interior? No. ¿Usted discrepa con que pase al MEC? Es decir, que salga del Ministerio del Interior, estoy de acuerdo, pero no que quede en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, que eso es parte de un modelo de un país que definitivamente quedó atrás. Recordemos que las cárceles estaban en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura estuvieron hasta 1971, cuando había
2.000 presos en el país y eran muy distintos a los actuales. Claro. Entonces ya el Ministerio de Educación y Cultura tiene una competencia demasiado compleja, demasiado amplia, como para agregarle un sistema carcelario en crisis. Lo que hay que hacer es un servicio penitenciario como servicio descentralizado que se relacione con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior. Es decir, fuera del Ministerio Claro, del Interior. pero nexo con el pero que Ejecutivo, nexo con el Ministerio del institucional, Interior. Exacto. ¿Cuánto sale todo eso? ¿Es viable para un país como el nuestro? Es viable en la medida en que esas 3 unidades de atención integral que estamos pensando costarían la mitad de lo que gastó este gobierno en la cárcel de Punta de Rieles. La mitad. La mitad. Es decir, con alrededor de 60 millones de dólares se pueden construir esas unidades. El modelo de Punta de Rieles no, entonces. No, ese es el contramodelo. Eso de alguna forma es la cárcel española de la década del 70. Son las cárceles pensadas para la ETA y acá nos dicen que, para los presos de la ETA, y acá nos dicen que era lo más avanzado del sistema penitenciario español. Es el contramodelo, el contraejemplo, lo que no está recomendado y sin embargo acá se construyó. Creo que se construyó porque era lo que le servía al consorcio y no lo que le servía al país. Y eso es muy grave, porque en definitiva lo vamos a tener que pagar a 25 años. Y hoy estamos pagando por 2.000 plazas cuando ni siquiera está el 60% de esa cárcel ocupada. Es decir, que todos estamos pagando un costo que está de funcionamiento de una cárcel que está semivacía y que además no se puede completar, entre otras cosas, porque no tienen las condiciones como para gestionar un monstruo de 2.000 plazas. En la tapa, en el manual, en todas las directrices internacionales está que no se deben construir cárceles de más de 400, 500 plazas. Bueno, acá se hizo esa locura. La vamos a tener que pagar, va a haber que aprovecharla y reconvertirla de la mejor manera, aprovechar lo más que se pueda de ese error. Yo lo comparo siempre con el corredor Garzón. Digamos, Punta de Rieles es una especie de corredor Garzón, pero de las cárceles, un proyecto mal concebido desde el primer día, que fracasó. Y lo que tenemos que hacer es evolucionar hacia ese modelo de atención integral con trabajo y con atención para los privados de libertad. Y una cárcel de alta seguridad. Eso nosotros lo recomendamos en el año 2006. Ya está recomendado hace mucho tiempo y por distintas razones no se ha hecho en los últimos años, pero es elemental que Uruguay tiene que tener una cárcel, realmente una cárcel de seguridad. Vamos a agradecerle mucho a Álvaro Garcé, como ustedes recordarán, excomisionado parlamentario, hoy como asesor en seguridad del precandidato del Partido Nacional, el doctor Luis Lacalle Pou. Estos minutos en la mañana de Arriba Gente, muy amable. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista junto a Álvaro Garcé.